Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio de La Luna Despertó, creación de Mr. Friend, revelando nuevos detalles que afectarán a la historia. Lo último que vimos fue como un extraño portal apareció en el espacio y una mano colosal emergió de él para arrastrar a Júpiter hacia su interior, dejándonos a todos con la incógnita de por qué sucedió esto. Muchos relacionan a esta misteriosa entidad con otra que apareció en otro video del canal de Mr. Friend, llamado Alien destruye la Tierra y Marte, animación de Astrofobia, ya que un portal similar se abre en dicho video, solo que aquí, la criatura que emerge de su interior muestra gran parte de su cuerpo. No obstante, hay razones para creer que no se trata de la misma entidad, al menos por ahora, ya que en esta animación, la criatura destruye nuestro planeta, algo que no ha pasado en la serie de La Luna Despertó, y además, no está dentro de la lista de reproducción de la serie, lo que sugiere que podría tratarse de una historia completamente independiente, o quizás una visión alternativa del mismo universo. Aún así, la similitud entre los portales y la escala de ambas criaturas deja abierta la posibilidad de una conexión más profunda, una que tal vez descubramos en futuros videos. Dejando claro este punto, y recomendando primero ver el video original, adentrémonos en el capítulo número 5 de La Luna Despertó. El video comienza mostrando los momentos previos a la aparición del portal, donde vemos a dos astronautas a bordo de la estación fronteriza Friend, órbita profunda. Ambos personajes deben completar una tarea antes de la llegada del equipo de reemplazo. Uno de ellos, quien graba la situación, expresa su deseo de regresar a la Tierra, aludiendo a que ha escuchado que hay cupos disponibles en el programa de repoblación, el mismo que vimos colapsado en un video anterior. De forma repentina, el grupo de reemplazo llega antes de lo previsto, iniciando una conversación amistosa entre ambas tripulaciones. No obstante, la charla se ve interrumpida cuando aparece un portal cercano a Urano, del cual emerge una mano colosal que lo arrastra hacia su interior. La expresión facial de Urano, que al principio mostraba una sonrisa malvada, cambia abruptamente a una de terror. No obstante, justo antes de ser absorbido por completo, vuelve a sonreír, tal como vimos con Júpiter en el video anterior. La cámara cambia de ángulo, mostrando cómo el portal aparece nuevamente, esta vez cerca de Saturno, para también ser engullido. Después, se ve que Júpiter experimenta exactamente la misma situación. Esto deja en claro que los cuerpos celestes que amenazaban a la Tierra fueron secuestrados por razones todavía desconocidas, siendo la Luna incrustada en la Tierra la única que está presente. A continuación, los astronautas experimentan una intensa distorsión gravitacional, mientras la nave del equipo recién llegado sufre una falla en los propulsores, pierde el control y colisiona contra la estación fronteriza. El astronauta que graba intenta comunicarse con la base en la Tierra para reportar lo ocurrido, pero no recibe respuesta. La situación empeora rápidamente cuando la estación sufre daños críticos y comienza a desintegrarse. Su compañero muere en el impacto, y el destino de quien graba los hechos no parece estar muy lejos de ese desenlace. La escena cambia para mostrar a un grupo de marines de Umbra enfrentándose a una aberración cerca del punto de impacto lunar. La criatura no muestra signos de daño por las balas, y en cambio, toma a uno de los soldados y lo lanza violentamente a la distancia. Luego, se emite un informe por parte de Industrias Amigas, refiriéndose a la situación de los planetas. El comunicado afirma que estos han sido eclipsados, es decir, superados por una fuerza aún desconocida, lo que genera una falsa sensación de que, por ahora, la humanidad podría estar a salvo. El tiempo avanza, y bastante, ya que han pasado 150 años desde los últimos acontecimientos, y la Tierra ha logrado progresar tecnológicamente y reconstruir gran parte de su infraestructura urbana. La perspectiva cambia repentinamente a la de una persona descendiendo de un vehículo, dirigiéndose hacia un renovado complejo de Industrias Amigas, ahora con un edificio aún más imponente que antes. Después, se muestra una enorme muralla que delimita el acceso a la zona de impacto lunar, construida con el objetivo de impedir que personas o animales entren en contacto con la peligrosa sustancia generada en ese lugar, conocida por muchos como el jugo lunar. Esta sustancia es altamente inestable
y provoca mutaciones graves en cualquier ser vivo que se exponga a ella. Sobre la Luna, ahora incrustada en la Tierra, se observa una estructura que emite una luz rosada intensa desde su centro, la cual podría estar funcionando como un contenedor o regulador de dicha sustancia. La imagen se aleja para mostrar la Tierra desde el espacio, revelando cicatrices geológicas extensas, posiblemente consecuencia directa del impacto lunar y de más de un siglo de inestabilidad climática, junto a vastas regiones desérticas y erosionadas. Lo más sorprendente es que los científicos pudieron detectar que a cierta distancia de la Tierra aparece el misterioso portal, dejando una estructura que sirve para avisar cuándo se presentará. La escena final cambia al interior de Industrias Amigas, donde vemos a una persona despertar dentro de una cápsula. Se revela que el individuo en cuestión es el sujeto 24X, el único sobreviviente viable de un grupo de 86 candidatos, todos fallidos. Estuvo congelado durante un extenso periodo, y ahora está siendo reanimado para ser utilizado como sujeto de pruebas. Su cuerpo y cerebro se encuentran en condiciones aceptables, lo que lo convierte en una pieza clave para los planes de la organización. El diálogo entre el científico y uno de sus colegas sugiere que el experimento es altamente riesgoso y que los estándares éticos han sido descartados en favor de obtener resultados con urgencia. Aunque el científico no está totalmente satisfecho con el estado del sujeto descongelado, se niega a esperar otros 10 años para encontrar uno nuevo. Le ordena a 24X que se siente en la silla indicada, pues lo que sigue a continuación es el experimento que ha esperado realizar durante décadas. Afirma que el sujeto se convertirá en el primer superhíbrido viable, tras más de un siglo de ensayos fallidos. Explica que se ha dedicado a la investigación de integración genética, utilizando el elemento 75U, nombre clave asignado a la sustancia rosada conocida como jugo lunar. Acto seguido, el científico sostiene un brazo robótico, que es implantado en el lado izquierdo del sujeto. Luego, la sustancia rosada es inyectada directamente en su cuerpo, mientras el científico observa con entusiasmo la reacción del experimento. 24X se levanta de la silla, justo cuando una de las amenazas lunares aparece en el lugar, matando a uno de los empleados. En respuesta, el brazo robótico del sujeto genera una especie de proyectil hecho con la misma sustancia rosada, el cual dispara directamente a la criatura. Al hacer contacto, esta desaparece instantáneamente. El video concluye con una imagen de Neptuno, que lentamente revela una sonrisa malévola, anticipando que lo peor aún está por venir. La humanidad sobrevivió al impacto, pero no al precio. Crearon al primer superhíbrido, usando la sustancia más peligrosa del planeta. Y mientras Neptuno sonríe en la oscuridad, queda una pregunta. ¿Realmente estamos más cerca de la salvación o del fin? Hasta aquí estaré llegando el video, esperando más creaciones de Mr. Friend para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.